El expresidente Iván Duque volvió a arremeter nuevamente contra el gobierno Petro ante el panorama cada vez más cierto de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por cuenta ahora del supuesto proceso de paz firmado entre el gobierno nacional de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC en 2016. Recordemos que Petro se apoya en dicho acuerdo para inventarse de la nada y a través, según él, de las altas partes contratantes, es decir, el gobierno y la guerrilla, el poder de citar a una Asamblea Nacional Constituyente, pues para Petro ese acuerdo tiene esa fuerza, según lo declaró en medio de un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Popayán. Si yo aterrizo esto en la importancia que tiene, y las organizaciones populares cogen esto, no porque crean en la FARC, no, además ya como movimiento político, pues tiene que luchar mucho para ganarse el corazón de la gente, pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana, y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que me dijo la periodista es que entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ella hace sus cálculos, pero tiene esa fuerza. Aterricémosla a la reunión. Entonces la fuerza de transformar el territorio no es un capricho de Petro o de unas organizaciones aquí populares. Es un mandato de la humanidad en este momento. Esta afirmación ha causado revuelo, pues por supuesto que se estarían incumpliendo los requisitos mínimos para poder convocar a una verdadera Asamblea Nacional Constituyente. Esta delicada declaración ha suscitado varias reacciones por parte de varias figuras de la política colombiana, entre las que se encuentra la opinión del tartufo Juan Manuel Santos, quien también es cómplice de la entrega de este país a la guerrilla y quien dijo lo siguiente. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Yo invito al gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar el acuerdo de paz, que no requiere ni constituyente, ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades. Por su parte, en la mañana de hoy, estas fueron las contundentes declaraciones del expresidente Iván Duque ante las claras intenciones de Petro de violar la Constitución e inventarse una Asamblea Nacional Constituyente apoyándose en el espurio acuerdo de paz entre Santos y las FARC en 2016. A mí me parece que esa propuesta de hacer una constituyente basada en el acuerdo y sin cumplir los procedimientos constitucionales es un disparate. Es una aberración y es un atentado contra el orden constitucional de nuestro país. Y hay que tener en cuenta una cosa, la Constitución colombiana es taxativa en cuáles son los mecanismos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier vehículo que pretenda saltarse esos procedimientos y requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, tienen que ser rechazados por toda la institucionalidad de nuestro país, por las Cortes, por el Congreso, por los organismos de control, por las Fuerzas Armadas y de Policía.
sencillamente porque la Constitución se respeta. Y aquí no hay dos constituciones. Aquí hay la Constitución nuestra, la de 1991, y sí, hay un acuerdo que se hace en desarrollo de esa Constitución. Y si bien se han venido cumpliendo a lo largo de los años con muchas de las cosas establecidas allí, lo que ahí se llama un acuerdo nacional no puede ser asemejado a una constituyente donde el presidente tenga la potestad para elegirla conforme a su voluntad. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que ahora no venga el gobierno a venderle la idea al país que las reformas que no le aprueba el Congreso son parte de ese acuerdo y que por lo tanto va a apelar al acuerdo para que se cumpla. Aquí solamente hay una constitución, la de 1991, y es taxativa. Luego, cualquier vehículo para convocar una constituyente se tiene que hacer conforme lo dice nuestra carta política. Es que las cosas hay que decirlas de frente, sin ambajes y sin aspavientos. El presidente está buscando una manera para perpetuarse en el poder. Y la explicación es muy sencilla. Después de que se prohibió la reelección en el año 2017, se estableció que uno de los procedimientos para eventualmente restablecerla es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, tanta habladera de constituyente y buscándole toda serie de argumentos laterales, realmente también tiene un trasfondo y es abrir el vehículo a través del cual el presidente se puede perpetuar en el poder. Porque, a ver, si quisieran hacerse reformas se pueden hacer de muchas maneras. Reformas constitucionales se hacen en el Congreso, actos legislativos, y todos los que hemos gobernado hemos tramitado actos legislativos. Si quieren hacer una reforma más ambiciosa sobre algún tema, ahí hay otros vehículos de participación ciudadana, particularmente el mecanismo refrendatario. Pero lo que aquí están buscando es habilitar un vehículo constituyente para perpetuarse en el poder. Por eso es que apelan a esa herramienta y por eso es que ahora la tratan de invocar supuestamente para el cumplimiento de los acuerdos, haciéndole creer al pueblo colombiano que es que las reformas son parte integral de los acuerdos, lo cual es mentira, porque los acuerdos se vienen cumpliendo. Hay una misión de observación de la ONU, hay un instituto CROC que le hace seguimiento a la implementación. Entonces, que ahora el gobierno no trate de justificar en el acuerdo, pasar sus reformas y por otra vía tratar de habilitar un vehículo constituyente para quedarse en el poder. Por eso es que apelan a esa herramienta. Álvaro Leiva nunca da puntada sin dedal y él nunca lanza globos. Él es una persona que ha mostrado siempre ser un disciplinado mensajero de sus aliados. Y aquí claramente lo que están tratando es de utilizarlo a él como una especie de validador del acuerdo por su cercanía histórica a las FARC y tratar de, por la puerta de atrás, abrir esta discusión. También en medio de otras cosas que son mucho más complejas. Usted se ha dado cuenta que todos los altos mandos de las FARC están ahora cuestionando a la JEP y están diciendo que la JEP hay que reformarla. Ahora sí hablan de reformas de la JEP ellos y no pasa absolutamente nada. Ellos están inconformes con cosas que están pasando dentro de la JEP, quieren conformar un tribunal totalmente distinto que no vaya a darles ningún tipo de sanción ejemplarizante a algunos de ellos y por eso también están empleando a Álvaro Leiva por detrás. Aquí hay unas razones de carácter político que es perpetuarse en el poder a través de una constituyente y por otro lado están tratando de darle un nuevo oxígeno a las FARC en medio de una negociación donde también quieren traer a los del ELN a ese espacio. Y usted me dirá, ¿por qué pienso que quieren meter a los del ELN ahí? Porque el ELN no va a aceptar en la filosofía de ellos un tratamiento inferior al que tuvieron las FARC. Entonces es como si fueran a volver a barajar en una estructura similar a la del año 2015, 2016, donde puedan entrar a negociar y hablar de todo lo divino y lo humano y también de ñapa meter el tema de la reelección, cosa que ellos lo han manifestado en otros momentos, que sería muy bueno buscar esos momentos donde miembros de la FARC hablaban también de gobiernos de 12 o 14 o 16 años de parte de quienes fueran afines a su forma de pensar. Pero lo cierto es que después llegó una nueva constitución que es la que hoy nos rige a los colombianos, donde hay procedimientos taxativos para reformarla
Y uno de esos procedimientos para reformarla es una Asamblea Nacional Constituyente que para que ocurra requiere el trámite de un proyecto de ley con además control de constitucionalidad, que se surta un proceso refrendatario donde voten más de 13 millones de personas diciendo que sí se debe convocar, que se convoque, que se elija, que sesione, que sancione y que pase a revisión de constitucionalidad. Eso puede tomar 2 años si se miraran los procedimientos, por lo menos estandarizados que tenemos en nuestro país. Entonces, como eso está taxativo y hay una nueva carta política que es la que nos rige, ahora no pueden tratar de volver al ordenamiento constitucional de 1886 y decir, aquí nos vamos a invitar a algo sacado del sombrero para que nuestra constitución se adecue a lo que quiera Gustavo Petro. No, señor, la constitución ahí está, es la nuestra. El acuerdo con las FARC no es una constitución, no sustituye el ordenamiento constitucional de nuestro país y cualquier intento de pisotearla y de manosearla tiene que ser respondido por toda la institucionalidad rechazándolo. Congreso, cortes, fuerzas militares y de policía y organismos de control. Porque la Constitución de Colombia no es un sastre a la medida de Gustavo Petro. Primero, yo le voy a hablar en mi caso personal. Cuando yo me presenté a las elecciones, yo tenía claro que mi gobierno iba a ser un gobierno de 4 años, conforme lo establecía la Constitución. Definimos programas, proyectos, planes de desarrollo, agenda legislativa, actos de reforma constitucional, todo conforme a gobernar 4 años. Cuando se habló en su momento de extender el periodo presidencial, lo rechacé de plano. Cuando se habló en un momento de extenderlo para que fuera concomitante con la extensión también de los periodos de alcaldes y gobernadores por cuenta del tiempo perdido, entre comillas, para ellos por la pandemia, también lo rechacé de plano. Aquí tenemos que partir de la base que los gobiernos son de 4 años y la reelección fue prohibida en el año 2017. Solamente se podría revivir si es a través de una asamblea constituyente o a través de un referendo donde se tienen que alcanzar a favor más de X número de millones de votos. Y tienen que por lo menos votar más de 13 millones de ciudadanos. Entonces, ¿para qué vamos a abrir esa compuerta en este momento? Aquí hay claramente una intención del gobierno de perpetuarse y del gobierno anticipar una campaña permanente para ocultar todo el desastre de lo que está pasando con la economía, con la energía, con la seguridad, con las pensiones, con el empleo, sector por sector. Entonces no caigamos en esa trampa. Bienvenida a la democracia que tenemos, la existente, la que está establecida en la Constitución, y que empiecen a salir candidatos, que empiecen a mostrarle al país qué es lo que van a proponer para el 2026, pero no vamos a comprar ni la idea de manosear la Constitución, ni que el gobierno, para ocultar su incompetencia, empiece a ponerse en modo campaña, de tal manera que todo el que piensa distinto es sencillamente un adversario, un opositor o un enemigo, y por esa vía también tratar de cambiar los ejes del debate nacional, que son de atención en este momento por parte de toda la ciudadanía.